corrección, mi nombre es Jorge. Jorge. Mi hermano me presentó como José, pero es Jorge, ¿verdad? Y mi apellido sí es Chilín, ¿verdad? No Chelín. Chelín es moneda. Chilín, I'm chilling, dicen por aquí, no sé qué quiere decir, pero se ve bonito. Ahí averiguan qué quiere decir eso. I'm chilling, ¿no? Muy bien. En el libro de Hebreos, por favor, en su capítulo 4, vamos a tratar de hablar un poquitito de la palabra del Señor y de compartir un poquito de la palabra del Señor. Las tremendas diferencias cuando nosotros llegamos a un lugar, y óigame, hay diferentes formas, actitudes, intenciones, razones por las que llegamos a un lugar. Pero cuando llegamos a la iglesia, a la que nosotros habitualmente llamamos casa de Dios, aunque todos estamos sabidos que la casa de Dios no son las cuatro paredes, porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de mano, sino la casa de Dios somos nosotros, según dice la palabra del Señor. Aunque cuando llegamos a este lugar donde nos congregamos, óigame, podemos salir como venimos o podemos salir bendecidos. Podemos salir edificados o podemos salir derrotados. Podemos salir con bendición o podemos salir con desbendición. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra conducta, nuestra actitud, así será la bendición que Dios derrame sobre cada uno de nosotros. La Biblia dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. ¿Para oír qué? La palabra de Dios. ¿Ah? La Biblia también dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas a vosotros os parece que encontráis la vida eterna. Cuando tenemos intención, cuando tenemos una razón genuina para poder entender, oír la palabra de Dios, ¿sabe usted qué es el costumbrismo? ¿Ah? Cuando lo hacemos por condescender, cuando lo hacemos por sociabilizar, porque como no hay otra cosa en que entretenernos, entonces vamos a la iglesia y nos perdemos la grande oportunidad, la grande posibilidad de que Dios opere un milagro de transformación en nuestras vidas, además del milagro que ya hizo de nuestra salvación. Porque usted sabe, la Biblia dice que la intención de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Pero cuando no entendemos el plan divino de Dios, cuando no entendemos el propósito divino de Dios, vamos a estar viviendo vidas mediocres sin tener la bendición, la participación de Dios en nuestras vidas. Podemos ser muy buenos evangélicos, pero malos creyentes. Aló, si no dice amén, diga ay, porque podemos asistir a la iglesia, pero podemos dejar de creer. Ahora, ¿cuál es la razón por la que pasa esto, hermano Chilín? Vaya conmigo al libro de Hebreos, por favor, capítulo 4. Amén. Verso número 2 en adelante voy a leer. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la palabra como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La Biblia dice en el libro de los Salmos, y envió su palabra y los sanó y aún los libró de su ruina. La palabra de Dios es, yo no sé, pero con el permiso de ustedes voy a descender. Me gusta estar más cerca porque me siento muy lejos aquí arriba. ¿Sí puedo? Así que no sé qué va a hacer el hermano de la cámara, pero a ver si quepo yo aquí de cerca en la cámara. Entonces, la diferencia para recibir o alcanzar un milagro de Dios, y sí que gracias mis hermanos, y para recibir un milagro de Dios es nuestra actitud para oír la palabra de Dios. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír la palabra de Dios. ¿Ve? Algunas veces, sin ofender a los hermanos que están allá atrás, algunas veces buscamos los últimos lugares. No sé la razón, pero óigame, cuando nosotros vamos con hambre, sed de oír palabra de Dios,
de tener, de entender, de recibir un cambio, vamos a acercarnos para que esa palabra haga un cambio, efectúe un cambio, ejecute un cambio en nuestras vidas. Hay la forma correcta de hacerlo es, le habían dicho a usted que nosotros, los cristianos evangélicos, seguidores de Jesucristo, tenemos dos bocas. ¿Ya sabía usted eso? Sí, tenemos la boca del Espíritu, ¿ah? Y tenemos la boca natural que todos conocemos. Sí, por la boca natural llenamos el cuerpo natural. ¿Cuántos desayunaron hoy? Dichosos. Nosotros solo vimos pasar en los restaurantes, no pudimos. Pero bueno, miren, no, pero sí vamos a almorzar, eso estoy seguro. Eso estoy seguro. Por eso hay que correr con el mensaje. Porque... Entonces, llenamos la boca material. El salvadoreño con pupusa. ¿Ah? El mexicano con taco y nopal. ¿Verdad que sí? El hondureño con baleada. Mire, hay de todo. El puertorriqueño con qué, patacón o ¿cómo se llama eso? Los plátanos machucados. ¿Ah? Tostones o patacones. Tostones, patacones, tanto nombre que tienen los plátanos apachurrados. Sí, pero así lo entendemos mejor. Pero mire, llenamos el vientre material. Pero, ¿cuántos de nosotros llenamos el vientre espiritual? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo llenar el vientre espiritual? Yo recuerdo que a uno de mis pastores en una oportunidad me dice, Chirincito, quiero que cuando usted lea la Biblia, léala en voz alta. Porque ya sabe usted que algunos que acostumbramos a leer la Biblia, porque otros ni lo hacemos. Sí, a veces abrimos la Biblia, pero solo porque el pastor nos dice que abramos la Biblia. Pero la tenemos nuevecita. Ni la hemos estrenado todavía. Porque solo la abrimos en la iglesia. Y no la leemos, oímos lo que leen los demás, solo la abrimos para que vean que traemos Biblia. ¿Verdad? Me acuerdo de un predicador que decía, ustedes compraron Biblia en lugar de desodorante. Dice, ¿cómo que en lugar de desodorante? Sí, porque siempre la cargan debajo del brazo, pero nada más. o la ancianita que se fue a quejar con el pastor, le dijo, pastor, hágame el favor de orar por mi vista. Y le dijo, ¿por qué, hermana? Es que mire, hace ratos que no puedo leer la Biblia, porque tengo mala la vista y no encuentro mis espejuelos, mis lentes, mis anteojos. Mire, tengo que usar tantos sinónimos porque hay de diferentes países, ¿verdad? Entonces le dijo, bueno, hermana, le dijo, ¿y qué es lo que quiere leer? El Salmo 91, hermano. ¿Trajo su Biblia? Sí, hermano, la traje, tráigala. Y abrió la Biblia. Y en el Salmo 91, ahí estaban los espejuelos, los lentes. Y le dice, hermana, lo que pasa es que usted no lee la Biblia. Mire, ¿saber cuánto tiempo no ha abierto la Biblia? Que aquí están sus espejuelos y no los ha encontrado. Así nos pasa a muchos de nosotros. No leemos la Biblia, no leemos las Escrituras. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Cuando entendemos la razón, el peso que hay con esa palabra, entonces descubrimos que hay que alimentar al espíritu. Y el pastor me decía, mira, Chilincito, tiene que leer la Biblia en voz alta. Yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, porque mire, cuando usted lee la Biblia en voz alta, no solamente se informa, sino que alimenta su espíritu, porque del oír no se oye, porque el oír, pero el oír ¿qué? La palabra, ¿ve? Y nosotros, aunque seamos buenos predicadores como yo, siempre no predicamos 100% palabra. Siempre hay alguna que otra palabra de nuestra propia cosecha, o le ponemos nuestra propia salsa a nuestros propios tacos, dicen los mexicanos ahí. ¿Me doy a entender? No tenemos el 100% de la palabra, porque la palabra, el 100% de la palabra está aquí, escrita. De aquí no pasará ni una tilde. Entonces escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Y la Biblia dice, porque a ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos. Revelación divina, ¿verdad? Ellos son ellos. Otros pues, pero no nosotros. Pero que a ellos se les predicó la misma palabra de salvación.
que a nosotros. Pero a ellos de nada les sirvió, no les aprovechó. Mire la diferencia. La misma palabra. Como cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. ¿Ah? La misma oportunidad, el mismo momento, el mismo tiempo. Eclesiastés dice porque para todos llega la oportunidad. Dice Eclesiastés. Me parece que por ahí, por el capítulo 9. Ahí lo lee en su casa, no ahora. ¿Ah? Para todos hay oportunidad, no por ser más gordo o ser más flaco, más alto, más delgado o más alto y más chaparro. Te va a dar una oportunidad diferente, no, porque para todos. Lo que pasa, dice Eclesiastés, que el mismo hombre no conoce su tiempo. No conoce su tiempo, pierde el tiempo en otras cosas. Y cuando hay tiempos de importancia, tiempos espirituales, tiempos de refrigerio, tiempos de regocijo, tiempos de llenar, tiempo de crecer, tiempo de alimentar el espíritu, no entendemos cuándo es ese tiempo y tiende redes bajo propios pies, dice la Biblia, ahí en Eclesiastés 9, ahí lo lee en su casa. ¿Ah? Porque no es de los más sabios ni de los más ligeros, dice Eclesiastés, sino que para todos hay tiempo y oportunidad. Para todos. Y ahí estaba Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Uno a su derecha, otro a su izquierda. La tradicional religión dice, cuando se refiere a estos dos personajes, dice el ladrón bueno y el ladrón malo. Y ya le digo, ¿quién de los dos era más bueno? Sí, uno de ellos dice, pero si tú y yo, la verdad, estamos pagando lo que debemos. En Guatemala dice, tú y yo estamos pagando los elotes que nos comimos. En México dicen las mazorcas. ¿Ah? Tú y yo estamos pagando las mazorcas que nos comimos. Hay razón. ¿Ah? Hemos sido forajidos, maleantes y de todo. Pero refiriéndose a Jesús, eso no debe nada. Entonces, no había ni ladrón bueno ni ladrón malo. Los dos eran de la misma categoría, pero los dos tenían la misma oportunidad en el mismo momento, como estamos haciendo nosotros ahora. Cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a tomar la palabra, tenemos la misma oportunidad, recibimos la misma palabra, pero la diferencia está en cómo la oímos. ¿Aló? ¿Cómo la oímos? La palabra puede ejecutar, puede efectuar en nosotros el cambio para el cual fue enviada. Eso es lo que dice la Biblia, que nos refiere a la palabra y la compara con la lluvia. Dice, porque la lluvia nunca regresa vacía. Antes bien hace aquello para lo cual ha sido enviada, la palabra. Usted tiene que ir a la iglesia para que su espíritu oiga la palabra y esa palabra obre en usted, haga crecer en usted el deseo, la sed, el hambre, óigame, la fe, para que usted pueda alcanzar buenas y mayores cosas de acuerdo a la palabra de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ah? El mal llamado hijo pródigo. ¿Cuántos conocen esa historia del mal llamado hijo pródigo? Yo digo mal llamado hijo pródigo porque el verdadero hijo pródigo no fue el que se fue, sino fue el que se quedó. ¿Qué le parece a usted? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Pródigo es prodigar cuando se tiene lo que anda prodigando. El mal llamado hijo pródigo por lo menos disfrutó de su herencia, la gozó. El que se quedó, el verdadero hijo pródigo, fue el que se quedó, que teniéndolo todo nunca disfrutó nada. Y tómalo en serio, porque nosotros que no nos queremos llamar hijos pródigos, criticamos a los que se fueron, pero nunca usamos de la bendición de Dios con los que nos quedamos. Vivimos como si no tuviéramos nada. Vivimos como pródigos, teniéndolo todo. Aló, no dice amén, diga ay, pero diga algo en el amor del Señor. ¿Me doy a entender, mi hermano? Aquel por lo menos disfrutó lo que tenía. Y nosotros lo tenemos todo, siendo dueños de todo, no disfrutamos nada. ¿Te recuerdas lo que dijo el hijo pródigo, el que se quedó?
¿Ah? Ahora que viene tú le das todo, le das el mejor cabrito, le das lo mejor, le das fiesta, le das anillo, le das traje, le das todo. Y le dices, tú de que te quejas, tú siempre has tenido todo. Si no lo usas porque no quieres. ¿Ah? ¿Ve? Ay, así hay mucha gente hoy en día envidiando a los que se fueron, teniendo toda la bendición acá adentro y no la usan, no se apropian de su título, de su identidad como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Ah? Dice la Biblia que si hijos, también herederos. ¿Ah? ¿Pero está disfrutando usted de esa herencia? O hasta en aquel día, hermano. Yo me acuerdo cuando cantábamos un canto hace años en la iglesia. No sé si usted se acuerda de eso, pero cantábamos aquel canto que dice: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Lo cantó alguna vez? ¿Ah? Y por el mundo. Y mire, acondicionábamos la fe de los hermanos para que tuvieran fe de tener su casita, pero allá en el cielo. Y aquí en la tierra, ¡tac! ¿Ah? Porque es de acuerdo a su fe. No es de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es grande. La fe de Dios es grande. Le dijo a Abraham: hey, Abraham, párate aquí. Mira a la derecha, mira a la izquierda. Ya, esta hermana me está confundiendo. Tranquila, hermana. A la derecha. Mira a la derecha. Mira a la izquierda. Mira hacia allá. Mira hacia arriba. Si puedes contar las estrellas, si puedes, hasta donde puedes mirar, todo eso te daré. Y así como las estrellas. Oigan, esa es la fe de Dios. ¿Sabe qué? ¿Cuál fue la fe de Abraham? Y le dijo que le iba a dar hijos como las estrellas. Y Abraham solo uno y uno. Dos. Fueron dos, dice el hermano. Sí, fueron dos. Pero el otro no era bajo la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero mire, esa es la fe del hombre. La fe del hombre, óigame, es limitada. Pero él dice que para el que cree, todo le es posible. Entonces, él quiere que a través de la palabra nuestra fe sea acrecentada, crezca. ¿Ah? No caminemos por costumbre, sino por convicciones. ¿Ah? Sino porque vemos lo que es vivir, lo que es andar, lo que es caminar bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura divina, cuando nuestro espíritu es alimentado a través de la palabra, a través de la palabra. ¿Se recuerda usted al centurión? ¿Ah? Que llegó a pedirle un favor o un milagro a Jesús. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? Mira, Señor, este agente, policía, militar, tiene un problema y quiere que le hagas un favor o un milagro. Te lo estoy parafraseando. Y Jesús lo vio y le dijeron: porque él tiene derecho. ¿Qué tenía? Y Jesús posiblemente hubiera preguntado: ¿y por qué tiene derechos? Le dijeron: porque él ha ofrendado. Mire, ofrendas le dan derechos. Porque él ha diezmado. Mire, porque él ha construido templos. ¿Cuántos de ustedes han contribuido para alguna obra benéfica o para el crecimiento dentro de la misma obra? En misiones o en qué sé yo, de qué manera. Algunos pensamos que lo hacen porque nos quieren sacar la plata, el dinero, la guita. ¿Ah? No. Son inversiones que nos dan derechos en el reino de los cielos. Pero como lo ignoramos, por eso la Biblia dice: erráis porque ignoráis las escrituras. Se equivocan porque ignoran, porque no leen, porque no oyen, porque no se alimentan con la palabra. La diferencia está en cómo oímos la palabra. La oímos como oír llover. Pero la palabra nunca regresa vacía. Siempre va a regresar y va a hacer aquello para lo cual fue enviada. Pero como no oye, entonces no recibe la palabra y esa palabra
no hace el efecto que tiene que causar en su vida, porque no oye con fe la palabra de Dios. ¿Aló? Me estoy dando a entender, hermano. Porque a ellos se les enseñó, se les predicó la misma palabra, pero a ellos de nada les sirvió por no ir acompañada de fe lo que oyeron. Entonces tiene que venir a la iglesia, al punto de reunión donde se va a hablar de la palabra de Dios, y oír con atención y ponerle fe a lo que oye. Porque sin fe, así se la saben todo, porque no lo practican. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no es por fe, miren, se la saben todos ustedes también. Los mexicanos, qué tremendos están. Los guatemaltecos, callados. ¿Qué pasó? ¿Me deberían de respaldar aquí? ¿Ah? Sin fe, agradar a Dios. Y todo lo que no es por fe es pecado. Imagínese usted, criticamos a medio mundo cuando le vemos grandes pecadotes que andan haciendo en las calles de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, de cualquier color, de cualquier índole. Pero nos olvidamos que cuando nosotros no obramos en fe, estamos pecando. Y no es diferente. Pecado es pecado. Pecado es errar al blanco, equivocar el camino. Eso es pecado. Y Dios nos abre las puertas para que crezcamos en fe. Nos dicen, la única forma de crecer en fe es oyendo bien la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Porque por el oír viene la fe. Pero por el oír la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, se tiene que ponerle fe a lo que oye. Fe a lo que está escrito en la palabra de Dios. Claro, lo que decimos los predicadores, la forma en la que lo decimos a veces es muy bonito, muy atractiva y nos entretiene. Pero no es 100% palabra de Dios. ¿Aló? ¿Me doy a entender, hermano? ¿Ve? 100% palabra de Dios. Es la palabra escrita de Dios en la Biblia. Entonces hay que escudriñarla y hay que leerla en voz alta para que su espíritu se llene, se regocije y sepa y entienda que Dios quiere hacernos crecer en la fe para que alcancemos buenas y maravillosas cosas y que ya no cantemos más allá del sol. Porque ahí, esa casa ya usted sabe quién la fue a hacer, quién la está trabajando, quién la está fabricando, quién está ahí trabajando por nosotros y para nosotros, para que tengamos esa mansión gloriosa. Amén. Pero en esta tierra, allá en Guatemala vivíamos en piso de tierra. Ahora aquí en Estados Unidos lo único que hicimos fue cambiamos la tierra por alfombra. Pero con los problemas similares, igual. Escasez, deuda, dolor, angustia, la misma cosa. Y no sé quién le ha dicho a la gente que cambiando al enfermo de cama, el enfermo se sana. ¿O sí? Miren, no. Para que el enfermo se sane hay que aplicarle la medicina correcta. ¿Ven? Entonces, aunque nos cambiemos de aquí para la luna o para Marte, óigame, vamos a ir con la misma enfermedad. ¿Ah? Vuelvo a repetir porque no es la cama la que sana al enfermo, sino la medicina correcta. Entonces, ¿cuál es la medicina correcta? Porque tu palabra es medicina, dice la palabra, para mí. Porque tú diste la llaga, pero también diste la cura, dice la Biblia. Él nos pone en lugares que podamos creer, que podamos crecer en fe para alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Yo tenía más o menos 22 años de edad. Yo predico desde los 18 años. Acepté a Cristo a los 18, reconcilié con Cristo a los 18, acepté a Cristo de 8 años más o menos, pero me perdí. Caí en drogas, caí en muchas cosas, vandalismo, traficando drogas, pero a los 18 años yo me reconcilié con Jesús. Y como no me daban púlpito para predicar, ¿verdad? Y mire, como no había púlpito para predicar, no me daban púlpito para predicar,
Yo me dediqué a predicar en los buses, en las camionetas, en las guaguas, dicen allá en Puerto Rico, ¿verdad? Y ahí andaba yo predicando, en los parques, donde quiera que podía. Y como no sabía Biblia, no había todavía aprendido mucho de la palabra de Dios, lo único que hacía era testificar de lo que Dios había hecho en mi vida, el cambio que Dios había operado en mi vida, cómo Dios había cambiado totalmente mis ansias y mis deseos carnales y mis ansias de drogas y de prejuicios humanos. Y óigame, y eso era lo que yo les decía a la gente, y de repente veía que la gente comenzaba a llorar y pasaba algo con ellos. Por eso desde ahí me malacostumbré, tengo una mala costumbre. Y un día me metí en mi cuarto y le dije, mira, Señor, ¿sabes qué? De aquí en adelante yo sé que tú eres un ser que se siente, Señor. Pero mira, yo puedo decir Jesús 1000 veces en el día y sé lo que es esa palabra maravillosa, Jesús, que es un nombre sobre todo nombre, que es el nombre de libertad para la salvación. Pero que cuando yo levante mis manos y cierre mis ojos en una actitud, diga actitud, en una actitud de adoración, yo quiero sentirte por dentro, que se me mueva todo por dentro, Señor. Y entonces cada vez que yo levanto mis manos y cierro mis ojos y digo esa palabra, Jesús, algo se mueve en mi interior. Y sé que es su presencia, sé que es Dios, sé que es el hambre de conocimiento de Dios. Y a la edad de 22 años más o menos, yo estaba predicando en una de las montañas de nuestro país, llamado el Triángulo Isil, por Nevaj, adelante San Juan Cotzal o Santa Evelina Cotzal. Estaba doblado de rodillas orando en el templo, cuando de repente oí pasos que entraron por la puerta principal. Y inmediatamente identifiqué que eran los pasos del pastor. Me puse en pie inmediatamente, pero no por respeto a él, sino por vergüenza, porque recordé que en la planta de mi zapato, la parte de abajo, tenía agujeros. Y me dio vergüenza que viera al predicador con agujeros en la planta de sus pies. Después de ese día le dije, Señor, yo no vuelvo a predicar hasta que tú me proveas dinero para comprar un par de zapatos y predicar tu palabra. Regresé a la ciudad capital, me dieron un trabajo inmediatamente, no quiero hacerle tan larga la historia, y yo iba y venía a mi trabajo. Por las noches asistía a la iglesia y ahí estaba, esa era mi rutina diaria. Cuando llegó el mes que me tenían que pagar mi mensualidad de mi trabajo, entonces yo estaba muy contento porque ahora iba a poder comprar zapatos, iba a poder comprar mi pantalón para poder seguir predicando la palabra de Dios. Ese era mi gozo. Cuando llegué de regreso a casa, había un hombre sentado en la puerta de la calle de mi casa o de la casa suya y me dice, ¿usted es el evangelista Chilín? Yo le digo, sí, soy el evangelista Chilín. Y dice, mire, el Espíritu Santo nos ha dicho que usted va a ser el predicador de nuestra campaña. Yo dije, ¿cómo es eso que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo sabe que no estoy predicando? Claro. Pero en eso dije, bueno, me preparo unos días, leo la Biblia, ayuno. Y le dije, bueno, está bien, yo voy a predicar. ¿Cuándo comienza la campaña? Y me dice, mañana, hermano. Usted se ríe porque no le pasó a usted. Pero todavía me acuerdo, cada vez que voy a predicar me tiemblan los pantalones. No crea que como es el predicador, ya tiene tantos años de predicar, ya se acostumbró. No. Yo entiendo, y platicábamos con mi amigo que me acompaña hoy, la responsabilidad de estar detrás de un púlpito tratando de llevar palabra de edificación a un pueblo de Dios por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario, el cual es un pueblo de Dios, no es nuestro pueblo, es el pueblo de Dios que necesita edificar y que va caminando hacia el reino celestial. Yo sé lo que es eso, conozco la responsabilidad y amo la presencia de Dios para el pueblo de Dios. Y oiga, me dijo, ya mañana. Entonces inmediatamente le dio dirección y todo, ya habían instalado la carpa en aquel lugar. Llego a ver la carpa para revisar. Yo tengo esa mala costumbre de moverme para un lado, moverme para otro. Y cuando reviso la conexión en aquel tiempo,
todavía no habían micrófonos sin bejucos en mi pueblo, sin la correa esta que va aquí, el cable. No habían todavía. Pero, y ese tenía un cablecito que, hermano. Y dije, no, hermano pastor, perdón. Le dije, pues yo no puedo predicar con ese micrófono. Así que déjeme ir a la tienda y voy a comprar un cable para ese micrófono. Y me dice, sí, hermano, pero vayas porque queremos comenzar temprano. Y llama a la tesorera de la campaña y le dice, Maribel, vete con el hermano Chilín. Agarré mi motocicleta y ahí vamos rápido a buscar la tienda para comprar el cable para ese micrófono. ¿Ah? Y mire, hermano, en una de las calles de nuestro país, de repente, un coche, carro o vehículo enfrenó. Y debajo del vehículo estaba yo, mi motocicleta, y la hermana pasó sobre el coche como 7 metros adelante, cayó. Yo como pude levanté mi cabeza y le dije, Maribel, ¿estás bien? Ella levantó su cuerpo y su falda limpiaba, una falda de mezclilla. Y me dice, sí, hermano Chilín, estoy bien, no se preocupe, estoy bien. Lo tremendo fue cuando yo quise salir de debajo del coche. Mis piernas no me obedecían, mis piernas no me respondían, mis piernas se habían atrofiado. Inmediatamente me subieron a la ambulancia, me llevaron al centro 1 del IX en Guatemala o el Seguro Social en Guatemala. Me hicieron los exámenes que tenían que hacerme. Me di cuenta que mamá ya había llegado, llegó mamá, el médico la llamó a un lado y le dijo, señora, venga, queremos que sea valiente. Y le dice mi mamá, ¿qué es lo que pasa? Le dice, queremos que sea valiente, pero queremos decirle que a su hijo no lo operamos ahora porque no tenemos camas en el hospital. Pero que dentro de un mes lo vamos a operar. Pero tampoco le garantizamos que él vuelva a caminar. Yo escuché aquello, hermano, y sentí como un balde de agua fría en mi cuerpo. Y le dije, Señor, ¿qué pasó? Yo, el hombre que predica fe, el que enseña fe, ahora me encuentro aquí y me doy cuenta que no tengo fe. Quería encontrar la mecánica, el mecanismo, el switch para activar la fe. Y no lo encontraba. Me subieron de nuevo a la ambulancia para llevarme a casa porque no había camas en el hospital. Y camino a casa hacía una gran manta, un rótulo, un sign que atravesaba de calle a calle y decía: gran campaña de fe, salvación y sanidad divina. Estará predicando el siervo de Dios, Jorge Antonio Chilín. Agarré la manecilla del coche y le dije: mire, me detiene aquí el coche porque quiero bajar. Y me suplicó. Me dijo: no, por favor, lo dejo aquí, pierdo el trabajo. Le dije: o me deja o me aviento del coche, del carro, del vehículo. Mamá iba conmigo y otras personas más. Se detuvieron en la esquina donde estaba instalada aquella gran carpa donde iba a hacer la campaña. Alguien o algunas personas me bajaron cargado. Pensaron que era un enfermo más de los que frecuentemente llegaban a las cruzadas. Y me sentaron en la última banca. La liturgia, el sketch, dicen aquí. No sé qué quiere decir eso, pero suena bonito. Llegó el momento de la palabra de Dios y dijo el hermano: damos gracias a Dios por esta actividad. Pero nos lamentamos que el siervo de Dios, Jorge Antonio Chilín, no pueda traer la palabra porque sufrió un accidente. Desde atrás levanté mi mano y le dije: hermano, perdone, mis piernas no se mueven, pero todavía puedo hablar. Déjeme predicar la palabra, por favor. Hermano, con el pantalón roto, y ya no tenía agujeros en mi zapato porque los había perdido en el accidente. Y aquel micrófono que solo tenía un cable corto o pequeño fue suficiente esa semana para predicar la palabra de Dios. Pero esa semana yo pude ver más milagros de los que he visto en el ministerio. Antes de hacer la invitación, las personas recibían a Cristo en su corazón. Me di cuenta de mi condición cuando terminó la cruzada. Mamá todos los días llegaba con un poco de agua, mis alimentos, me movía el cuerpo para que mi cuerpo no se llagara.
y me cambiaba pañales o pampers. Ahora son pampers, en aquel tiempo eran pañales. Y decía, ahora regreso con su desayuno y salía. Todos los días era eso. Yo todas las noches le decía al Señor, sana, sana, sana. Hasta que un día yo creo hice la oración que Él quería hacer, que yo hiciera. Dije, Señor, ya no quiero que me sanes. Está bien, estoy de acuerdo. Solamente provéeme dinero, Señor, para comprar una silla de ruedas y poder predicar tu palabra. Creo que toda la noche pasé haciendo esa oración. Ya no quiero que me sanen. Faltaban 3 días para que me sometieran a operación en el hospital. De repente me di cuenta que había amanecido cuando entró mamá. Abrió las puertas, me cambió mis pañales, hizo lo que frecuentemente hacía, todo. Y luego dijo, ahora regreso con su comida. El desayuno le hicimos en Guatemala a la primera comida del día. Aquí en México el desayuno es el almuerzo y el almuerzo es saber cómo es la cosa, pero no es como en Guatemala. La cosa es que la primera comida es la mañana. Y salió y se fue. Cuando ella salió, yo recuerdo que escuché la voz que me dijo, Jorge, ahora levántate. Sonreí porque ya hacían días que no escuchaba esa voz en mi corazón. Y la segunda vez me dijo, Jorge, levántate. Le dije, no, mis piernas no sirven. Yo sabía cuando mamá me decía que estaba enojada y me decía, Antonio, es porque ya iba el látigo encima de una vez. Sí, porque, Antonio, le digo que no. Ya sabía yo que hasta pasaba 3 días en cama cuando mamá me golpeaba con el nombre de Antonio. Ya sabía que mi segundo nombre, ella estaba enojada. Y la segunda vez me dijo, levántate, a ti te digo, levántate. Y yo le dije, no, mis piernas. Me quité las sábanas. Le dije, pero mira, yo voy a saltar de aquí. Pero si me voy de bruces, de boca, de trompa o de cara, tú tienes la culpa, Señor, porque yo voy a saltar. Y la tercera vez me dijo, Antonio, levántate. Pegué el salto, el brinco de mi cama, hermano, y comencé a brincar y a gritar como un loco pentecostés. Gloria a Dios, aleluya. Y mamá pensó que me había vuelto loco y entró con una carrerita chapina guatemalteca y me dice, Antonio, ese Dios que te tiene, yo quiero tenerlo un día. Hace un año que se fue con Cristo en su corazón para la gloria y la honra del Señor. Y óigame, hoy no puedo doblar mis rodillas para orar, pero puedo caminar, puedo predicar. Óigame, porque por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. La diferencia para que usted reciba bendición es como oye la palabra. Esto no es costumbrismo, esta es realidad para la gloria de Dios. A ellos les es predicado lo mismo. No hay otra salvación, es la misma salvación, pero a ellos de nada les sirve, porque ellos no oyen con fe la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener respuestas en sus oraciones? ¿Respuestas en su vida? Oiga la palabra, escuche la palabra. Y si el hermano Chilín no la predica como debe predicarla, óigame, vaya al 100% segura que está escrita en la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Amén. Ahí está la palabra firme, la palabra 100% real. Pero lea para la gloria de Dios, que su espíritu se edifique, para que en el momento que tenga la necesidad de pedir, porque tenemos derechos, dijo el centurión. Los discípulos dijeron, este tiene derechos, diezma, ofrenda, ha levantado templos. ¿Sabe qué dijo el centurión? No, espérate. No quiero hacer uso de mis derechos. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Solamente di la palabra. Hay quienes pensamos que tenemos derecho porque tenemos 20, 30 años de ser evangélicos. Y no es así.
Lo que nos da derecho es nuestra actitud de fe. Puede ser que solamente un día tenga de cristianismo, de cristiandad o de convertido. Pero si su fe es gigante, usted puede alcanzar grandes cosas. Pero puede ser que hoy es el día que su fe pueda crecer juntamente con usted. Y pedir todo lo que quieres en mi nombre, dice la Biblia. Y si no dura, la Biblia. Porque todo es posible para el que cree. La diferencia es cómo oímos la palabra de Dios. Oiga con una actitud genuina de fe para la gloria de Dios. Sí, hoy tengo un reloj que me dice cuándo debo dejar de predicar. Y es cuando se me traba esta canilla derecha. Ya cuando la ando arrastrando, porque ya no puedo predicar. Y ya me detengo un poquito. Ahí donde está sentado o sentada, quiero que cierre sus ojos un minuto. No sé cuál sea su necesidad, cuál sea su problema. Si quiere pedir, pida. Y si no quiere pedir, solamente disfrute de la bendición de Dios. Jesús, aquí hay un pueblo que te ama, que te adora, que quiere servirte, quiere conocerte más y más cada día. Tenemos tantas cosas que decir y que pedir, Señor. Y hemos venido esta mañana, Señor, para decirte que te amamos. Para recibir de ti la bendición, Señor. Padre, porque sabemos que fuera de ti no hay nada. Que sin ti nada somos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero poner esta congregación en tus manos como hasta hoy lo has hecho y la has guardado y la has cuidado. Pero Dios mío, en esta hora queremos ponernos, Señor, delante de ti para que tú abras una brecha dentro de nosotros, Señor, y con nosotros, con la cual podamos acercarnos más y más a la fe en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta mañana de bendición, Señor, la cual tú nos has dado, otorgado, Señor, para que podamos tener un encuentro contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo suplicamos, Señor. Sé tú con nosotros, de ahora y para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, muévete a favor de tus hijos, a favor de tu pueblo. Si hay dolor, si hay enfermedad, si hay problema, queremos, Señor, en el nombre de Jesús, aprender a confiar en ti, Señor. Padre, muévete a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos. Aquí estamos. Si quieres, puedes hacerlo. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos y te bendecimos. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que la Biblia dice, envió su palabra y nos sanó y nos libró aún de nuestra ruina. Solamente crea la palabra, porque para el que cree, todo es posible. Dios les bendiga, Dios les guarde. No sé si en esta noche habrá alguien que quisiera aceptar a Jesucristo